El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Esa fue la indicación que nos diste, amado Jesús, de la manera correcta como nosotros podíamos tener intimidad contigo. Advertiste que no debíamos ser como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y la recompensa que podemos recibir de los hombres es: qué bonita oración. Pero la recompensa que anhelamos nosotros es la recompensa que viene de ti. Una recompensa fruto de una intimidad en lo secreto. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón en este día, que podamos ser unos contigo, Espíritu Santo de Dios, que no haya nada más importante que tú en este momento y siempre, que en el trono de nuestros corazones solo tú seas el que gobiernas. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir a tu trono. Nuestra mente limitada y finita no es capaz de comprender tu grandeza, tu señorío y tu majestad, y la honra tan grande que representa para cada uno de nosotros el que el Creador del universo nos permita sentarnos a su mesa a disfrutar de este pan nuestro de cada día que tú nos sirves cada mañana. Es un honor que tú nos atraigas a tu presencia con lazos de amor y hables a nuestro corazón lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles, amado, para poder comprender que importante no es quien predica, sino lo que se predica, tu palabra. Por ella todo el universo fue creado.
Con tu palabra venciste al enemigo. Y las palabras que tú hablaste son espíritu y son vida. En las Escrituras podemos conocerte y ellas son. En ellas podemos hallar la vida eterna. Y a eso hemos venido, a sumergirnos en tu Espíritu Santo, a ser guiados por ti, a reconocer que sin ti no somos nada, a humillarnos delante de la presencia tuya, reconociendo que solo tú eres Dios y que nosotros no somos dioses de nuestras propias vidas. Reconocer, amado Dios, que no tenemos la suficiente sabiduría para saber dirigirnos por este mundo. Tú eres nuestro Creador y sabes cómo es la manera correcta de andar en este mundo tan difícil. Toma nuestras manos y guíanos en este nuevo día a tomar decisiones sabias y a que se haga en nosotros lo que tú quieres. Queremos y anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, menguar para que tú crezcas. De lo demás tú te vas a encargar. Tú dijiste, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Confiamos en que, en la medida en que el reino tuyo sea nuestro enfoque o nuestra prioridad, las cosas que necesitemos, los milagros, van a ocurrir. Y esas cosas van a venir a nuestra vida. Así que hoy es un momento para estar tranquilos, estar en paz, confiados y creyendo plenamente en ti. Gracias por estar aquí, mi Señor, y gracias por invitarnos una vez más a disfrutar de tus enseñanzas. A ti el honor, a ti la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, muy buenos días. Les enviamos un abrazo a todos, un abrazo fraterno lleno del amor del Señor Jesucristo. Oramos por sus vidas, el Señor les fortalezca en esta nueva jornada, les ilumine a través de su santa y bendita palabra. Pido al Señor que la palabra que hoy va a ser compartida no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Y es a través de la palabra que nosotros podemos crecer en la fe. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír. Viene por el oír. No está, viene por el oír. Y el oír por la palabra. La pregunta es, ¿por qué si yo oigo la palabra, sigo sin tener fe? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué me desaliento? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué no creo? ¿Por qué no es suficiente solo con oír la palabra? Es necesario bajar la palabra. Muchas veces andamos con la Biblia debajo del brazo y es necesario sacar la Biblia de la axila y llevarla a nuestro corazón y creerla y atesorarla. Me contaron una historia en alguna ocasión con respecto a la fe. Y era que en uno de los 2 edificios más altos de los Estados Unidos, un malabarista estaba cruzando de un lado a otro por una delgada cuerda. Y por supuesto la multitud, cuando vio al hombre allá en lo más alto, les llamó la atención y la gente empezó a reunirse y a decir, wow, eso es tremendo lo que este hombre hace. Y el hombre pasa hacia un lado, regresa y preguntaba a la gente, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí. Y otra vez el hombre cruzaba la cuerda. Pero dijo, voy a hacer algo especial. Y trajo una carreta. Y tomó la carreta y pasó con ella y la gente aplaudía. ¡Wow! ¡Qué tremendo malabarista! Y regresó con la carreta por la cuerda delgada. Y después dijo el hombre, bueno, vamos a hacer algo. Hay una persona en medio de ustedes que se atreva a subir a la carreta y yo lo paso por la cuerda. Y en ese instante los amenes no se volvieron a escuchar. No, pasa tú solo.
Yo creo que tú lo puedes hacer, pero subirme contigo en esa cuerda no. A veces pasa así. Decimos con nuestros labios que confiamos y creemos en Dios, pero Señor, tú eres grande y poderoso, pero que tú me des para pagar el arriendo, yo no creo que tú seas tan poderoso. Yo creo con mis labios que tú eres grande y poderoso, pero que tú puedas restaurar mi hogar. Yo no creo. Señor, yo sé que tú eres grande, creador de los cielos y de la tierra, pero que tú me puedas ayudar a cancelar esas deudas que tengo, yo no creo. Señor, yo sé que tú eres grande, que tú eres poderoso, pero que tú me puedas sacar de esta enfermedad, yo no creo. Entonces muchas veces lo que decimos, las cosas que hacemos no van acorde con lo que decimos. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. La Biblia dice, mis amados, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hoy vamos a pedirle a Dios tener fe genuina, no de labios, no una fe emocional, sino una fe fundamentada en la palabra. La fe viene por el oír. Es decir, el fundamento de nuestra fe es la palabra. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. El Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este lugar. Por todos. Y ahora sí, estamos listos para recibir su palabra. Aquella mujer del flujo de sangre que llevaba muchos años con un problema y había ido a muchos médicos y antes le iba peor. El milagro de esta mujer ocurrió cuando oyó la palabra. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré salva. Al oír la palabra. Allí ocurrió el milagro. Y hay muchos milagros que comienzan a ocurrir cuando tú escuchas la palabra. La palabra es la cuota inicial de tu milagro. Así que hoy vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. No me vean a mí, por favor. Véanlo a Él, el único digno de ser alabado. En tus manos estamos, mi Señor, habla que tu pueblo escucha. Declaro, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, hoy el mensaje que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado No resistas el mensaje de Dios. No lo resistas. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 26, enseña la palabra. Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Nehemías en esta ocasión hace referencia a la terquedad en el corazón del pueblo de Israel que les hacía resistir el mensaje que Dios enviaba a través de sus siervos los profetas. Ellos preferían matar a esos profetas antes que escuchar el mensaje que esos profetas de parte de Dios traían. Porque muchas veces no les gustaba lo que el profeta decía. Ellos estaban deseosos de que el profeta les hablara de cosas bonitas, pero el profeta venía con una palabra que los confrontaba totalmente. Y ellos, como no les gustaba lo que el profeta predicaba, entonces mataban a los profetas. Yo mato o anulo al profeta cuando no recibo ni acepto su mensaje. Yo estoy matando al profeta. No me interesa lo que tú predicas. Pienso en este instante en una mujer conocida como la Sunamita. Vivía en Sunén. Y todos los días el profeta de Dios pasaba por aquel lugar
El profeta de Dios es aquel que porta en los labios el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y en medio de aquel pueblo, de aquella ciudad, aquella mujer fue la única que fue sensible. Y dijo, ese hombre que pasa por aquí no es un hombre cualquiera. Este hombre que pasa por aquí es un profeta de Dios. Este es un hombre de Dios. Y yo voy a hacer algo para que ese hombre de Dios no pase por mi casa, sino que venga a mi casa, a cenar a mi casa. Y cada vez que el profeta llegaba a ese lugar, esta mujer invitaba al profeta. Para ella era un honor tener al hombre de Dios en su casa. Tener al profeta de Dios en su casa significaba tener la palabra, el mensaje de Dios en su casa. Para ella era un honor. Nadie más en la ciudad lo percibió. Pero me impresiona que esta mujer quería más. Yo no quiero que el profeta o que la palabra se quede en mi casa solamente cenando. Jesús dijo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Quiero cenar contigo. Pero esta mujer dijo, yo no quiero que cenes conmigo solamente. Yo quiero que vivas conmigo. Quiero que el profeta se quede conmigo. Quiero que el portador de la palabra nunca más se vaya. Quiero que la palabra viva en mi casa. Y ha convencido a su esposo para que le haga al profeta, al portador de la palabra, un cuarto con una cama, con una silla, con una mesa, con un candelabro. Y el profeta cada vez que iba a ese lugar se quedaba en la casa de esta mujer. Y bueno, si usted sigue profundizando en la historia, wow, va a ver que vinieron tiempos malos, pero gracias a lo que esta mujer hizo, después de haberlo perdido todo, lo recuperó. Pero quiero centrarme solo en esa sensibilidad que esta mujer tuvo para ver en el profeta lo que la otra gente que estaba en medio de la ciudad no se dio cuenta. Sí, para los demás era un hombre cualquiera que pasaba por ahí. Cada vez que Dios quería hablar a su pueblo, usaba profetas. Pero el pueblo era terco. Y cuando el mensaje de Dios llegaba a sus vidas, ellos no querían escuchar el mensaje y asesinaban a los profetas. Cuando usted ve la vida de Jeremías, Jeremías lo metían en una cárcel, lo sacaban de otra, porque no les gustaba el mensaje de Jeremías. La gente, y les he dicho en varias ocasiones, se ha levantado una tendencia moderna y es donde las personas les gustan los predicadores que siempre les están hablando palabras positivas. Es curioso que a este tipo de predicadores Dios nunca les da una palabra para confrontar a la gente, no, solo cosas de bendición. La terquedad es cuando nos empecinamos en hacer lo que queremos en vez de hacer lo que Dios quiere. Eso es resistir al profeta. Rebeldía es hacer caso omiso. Es desobedecer u oponerse a la autoridad o dominio inspirado por Dios. Mire el corazón del hombre, cómo se encontraba en esa época y también en este tiempo. Zacarías 7:11 dice, Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar. Mucha gente seguía a Jesús, pero ellos no querían sino que Jesús les hiciera un milagro, les resolviera los problemas. Y hay gente que viene a la presencia de Dios no a escuchar, sino a pedir. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No me interesa lo que usted está predicando, pastor. Yo lo que quiero es un carro, yo quiero es una casa, yo quiero que Dios me dé plata. No escucha. La fe viene por el oír. ¿Cómo vas a tener fe si no escuchas? Una persona rebelde, según el diccionario, es aquella que se subleva o que pone resistencia a principios, leyes o mandamientos.
A veces nos quejamos que es que mis hijos son rebeldes, pastor, haga algo, es que no hacen caso. ¿Pero usted le hace caso a Dios? No, yo no, pero es que el rebelde es Él. Usted también. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no nos sujetamos a ella, estamos siendo igual de rebeldes. Lo que pasa es que cuando vemos el problema en otro, nos molesta, pero cierta forma, la rebeldía en otros es como un espejo que nos permite ver nuestra verdadera condición, por eso nos molesta. La rebeldía supone la falta de obediencia debida al mandato de la autoridad. Todos como integrantes de la sociedad tenemos que someternos a unos principios o normas, o de lo contrario seremos castigados, ya sea en la escuela, el trabajo, el hogar o nuestra comunidad. Sin embargo, es verdaderamente sorprendente cómo muy pocos están dispuestos a cumplir las leyes de Dios, la máxima y única autoridad de todo el universo. Algunos no las cumplen porque las desconocen, como muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero peor aún, es que las normas establecidas por Dios en su palabra son deliberadamente incumplidas y pisoteadas por muchos de los cristianos modernos que aseguran de manera irreverente que dichas leyes están obsoletas y que ya no hay que cumplirlas. Pero ellos no entienden que al negar las leyes o mandamientos de Dios e incumplirlos, están desconociendo su autoridad. Cuando el Señor Jesucristo enseñó en la oración del Padre Nuestro a decir: Padre nuestro, oren así, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También dijo: digan, venga tu reino. El reino es un gobierno. Cuando usted dice venga tu reino, lo que le está diciendo a Dios es: venga tu gobierno. Pero en un gobierno hay un rey que gobierna, en este caso es Dios. Entonces usted cuando dice venga tu reino, lo que está diciendo es: Señor, yo quiero que tú vengas y me gobiernes, que Dios sea el que gobierne mi vida. No me quiero gobernar yo, ni quiero que el enemigo me gobierne, sino que me gobiernes tú. Pero ¿cómo gobierna Dios? Dios gobierna a través de sus mandatos o sus leyes, todas condensadas en la bendita palabra de Dios. De manera que yo no puedo decir que creo en Dios si no me someto a sus leyes. De nada sirve que digas que crees en un Dios al que no obedeces. Si crees en Dios, la evidencia principal es que quieres saber lo que Él demanda y espera de ti para tú obedecerlo. Además, al desconocer la autoridad de Dios, están abiertamente rebelándose contra el Creador. Y así como en los tiempos antiguos, Él tuvo, si usted mira la Biblia, de hecho esos 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia fue producto de su rebeldía contra Dios. Entonces cada acto de rebeldía recibía consecuencias lamentables para el pueblo. Y no se nos debe olvidar que si Él lo hizo con su pueblo en la antigüedad, las consecuencias de la rebeldía en nuestro tiempo también van a venir. Él tuvo que castigar severamente a su pueblo escogido por rebelarse contra Él y contra sus profetas, y asimismo no le pesará la mano para castigar a los rebeldes de hoy. Por eso, no podemos seguir jugando o abusando de su misericordia. Algunos dicen, es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es decir, nunca se acaban. Pero las misericordias de Dios son para aquel que las toma. Si Pedro, cuando se estaba hundiendo, no hubiese tomado la mano de Jesús, de seguro Pedro se hubiera ahogado. Por supuesto que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero para que tú las tomes, no para que las dejes pasar. Algunos entienden que cuando la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ellos creen que es que tienen que seguir su vida de pecado y nunca arrepentirse porque Dios es misericordioso. No podemos abusar de la misericordia de Dios.
Segunda de Crónicas 20:20 dice la palabra, Segunda de Crónicas 20:20 dice la palabra. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero dijo además, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieres estar seguro? Cree en Dios. ¿Quieres ser prosperado? Cree a sus profetas, que en cierta manera llevan el mensaje del corazón de Dios. Los que se rebelan contra los dirigentes ordenados por el Señor se están rebelando contra el Señor mismo. Éxodo capítulo 16, verso 8. Dice la palabra, Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tierra carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque vosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, dijo Moisés, no son, señores, contra nosotros, sino contra Jehová. No son contra nosotros, sino contra Jehová. Israel pensaba que sus murmuraciones y quejas eran solo contra Moisés, el líder. Pero olvidaban que Moisés era una autoridad impuesta por Dios. De manera que al resistir a Moisés, estaban resistiendo al mismo Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2, versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra Romanos 13, 1 y 2. Mire lo que dice aquí en su palabra. Dice, esto no lo digo yo, es su palabra. No debemos resistir su palabra. Dice, toda persona, no a alguna persona, sino toda persona, y eso nos incluye a usted y a mí, dice, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Verso 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice la palabra. Y será castigado. El apóstol Pablo expresa en este texto que Dios es la autoridad y que todo debe estar sujeto a Él. Esto incluye a las autoridades terrenales, también establecidas por Dios, con el fin de preservar el orden incluso para los no creyentes, porque tanto dentro como fuera de la iglesia existen principios que se deben acatar. Dios otorgó al hombre dominio sobre todas las cosas. Es un principio que estableció sobre Adán y Eva desde el comienzo de la creación, cuando puso en sus manos todo lo creado, y este principio se extiende a toda la tierra. El cristiano no puede hacer todo lo que quiera, argumentando que solo se sujeta a Dios. Yo me sujeto es a Dios. Hay que tener en cuenta que Dios estableció a los gobiernos y a las autoridades, y por lo tanto hay que sujetarse a ellos y a sus normas. No hacerlo es oponerse a Dios y a su palabra, que fue la que ordenó el universo. En tiempos de Israel, ellos, por no escuchar a los profetas, preferían asesinar a los profetas. Y sigue pasando hoy día. Hoy casi que la aceptación del mensaje depende de quién es el que predica. Entonces, algunos que tienen una religión, tal vez recibirían el mensaje si yo me pongo aquí una sotana. Otros si vengo con una corbata y dice, este sí es ungido, es famoso. Pero si el Señor le habló a Balaam a través de un asno
¿Será que no puede hablar a través de mi vida? Por supuesto. El texto indica que la autoridad es puesta por Dios para juzgar lo incorrecto. Ahora, obedecer es mucho más que tan solo someternos a la autoridad de alguien. Someterse es estar de acuerdo en lo que hay que hacer para conseguir un propósito en común. Una persona que obedece por miedo al castigo es una persona rebelde en su corazón. El sometimiento a Dios y a sus autoridades debe ser para nosotros un deleite, algo que disfrutamos. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 2, dice la palabra. Salmos 1 del 1 al 2. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Dice ley, y ley son mandatos. No dice, sino que en las bendiciones de Jehová está su deleite. No, dice en la ley. Y hay leyes que no nos gustan, pero el deleite está en la ley. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Más adelante dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero aquellos que se deleitan en la ley. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué le gusta a usted? Imagínese un helado de macadamia. Cuando usted lo come, ¡qué delicia! Usted se deleita porque le gusta. De la misma manera, cuando Dios le dice, deja ese pecado, usted se deleita porque es la ley de Dios. Ser hijos de Dios no tiene que ver con hacer las cosas como uno quiera, con tal de conseguir el aparente éxito. Ser hijo no es ser hijo porque yo disfruto de las bendiciones de mi Padre. Es porque yo obedezco a mi Padre. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Él vivía sujeto a la voluntad del Padre. Jesús no hacía nada sin consultarle al Padre. Ni siquiera oraba si no le preguntaba al Padre. Por eso cuando estaba frente a Lázaro, dijo, Señor, gracias porque tú siempre me oyes. Antes de orar por Lázaro, pidió dirección al Padre. Había una dependencia total y absoluta. Las victorias verdaderas se consiguen en el orden de Dios. Las autoridades han sido puestas por Dios, no por el hombre. Por tanto, Dios se agrada cuando hay obediencia a sus autoridades. Esta fue una de las cosas que llamó la atención a Jesús de aquel centurión. Este centurión dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero lo que argumentó este hombre es, yo soy un hombre puesto bajo autoridad, un centurión porque tenía a su cargo 100 hombres. Y él decía, yo soy un hombre puesto bajo autoridad y le digo a este que vaya y va. Conozco el principio de la autoridad. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Yo no puedo pretender que el diablo huya si no me he sometido a Dios y a su palabra, si no obedezco. Hay poder cuando tú estás bajo autoridad. Lo que se levanta contra la autoridad se llama orgullo, se llama soberbia, se llama autosuficiencia, se llama arrogancia, se llama altanería, se llama rebeldía, etc. La obediencia te llevará a tener resultados efectivos, porque Dios está con el obediente. Ahora, a mucha gente le cuesta someterse a la autoridad que Dios ha impuesto. El orgullo les hace pensar, yo me someto a Dios, no a ningún hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero se nos olvida que Dios ejerce su autoridad a través de hombres de carne y hueso. También de mujeres lo hizo con Débora, no quiero profundizar allí. Pero cuando quiso el Señor salvar a una familia, usó a un hombre llamado Noé. Noé preparó el arca. Algunas personas en el tiempo de Noé veían a Noé y decían, está loco, Noé, si Noé lo conocemos, es del barrio. ¿Cómo que Dios le habló a él? Era un hombre cualquiera. Y Dios lo usó.
Pero la gente no fue sensible que Dios estaba haciendo algo con ese hombre. Cuando quiso el Señor bendecir generaciones, usó a un hombre llamado Abraham. La gente conocía a Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, pero Dios lo había escogido. Nadie fue sensible a él. Me gusta la historia de Rahab, la ramera. Cuando fueron a tomar Jericó, era la ramera del pueblo y fue la única que fue sensible. Aquellos espías que fueron enviados, ella dijo, estos hombres son diferentes. Estos hombres, aunque iban disfrazados de espías, yo no sé si disfrazados de agricultores, ella fue sensible y era la ramera del pueblo. Ella dijo, estos son hombres de Dios, y los llevó a su casa y por eso fue salvada ella y su familia. Hoy día la gente dice, no, pero ese es un predicador ahí cualquiera. Ella dijo, estos son hombres de Dios. Estos son hombres de Dios. Cuando Dios quiso libertar a un pueblo, ¿a quién usó? A un hombre llamado Moisés. Cuando quiso predicar a los gentiles, usó a un hombre llamado Pablo. La gente veía a Pablo, pero Dios lo había escogido. Y los que creyeron en el mensaje de Pablo, o los que hemos creído en el mensaje porque todavía su voz sigue retumbando, alcanzaron la salvación también. Pero encuentro que hasta para salvar a la humanidad, el Dios Todopoderoso tuvo que hacerse hombre. Claro, viene a este mundo, el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios en medio de nosotros. Y muchos no se sometían a Jesús y a lo que Jesús enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque su ceguera espiritual solo les permitía ver a un hombre común y corriente y nada más. Ahora que es el Salvador del mundo, si ese es hijo de José el carpintero. Incluso ni los hermanos de Jesús creían en él. Y ese es el problema de volvernos tan familiares con la palabra, con Dios y con los siervos de Dios. Porque decimos, sí, buen predicador, pero yo no veo que haya nada especial en él. Seguramente no. Pero eso no significa que Dios no haya puesto algo de su presencia en aquellos que llevamos el mensaje de Dios. Todos aquellos que obtuvieron un milagro de parte de Jesús fue porque vieron algo más que un simple predicador. Para poder someternos a una autoridad impuesta por Dios, debemos comprender que nos sometemos no a la persona, sino al manto de autoridad o la cobertura espiritual que hay sobre esa persona. Lo que mucha gente no sabe es que Dios es celoso con sus siervos, inmensamente celoso. Primera de Crónicas 16:22 dice la palabra. Primera de Crónicas 16:22 dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Alguna vez se pusieron a murmurar en contra de Moisés porque había tomado a una mujer cusita y les cayó lepra, y Moisés tenía que interceder por el pueblo para que Dios no hiciera nada. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Hay un pasaje muy conocido en el que David, siendo presionado por sus hombres para aprovechar la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, dijo lo siguiente. En el contexto encontramos a David siendo perseguido por el rey de Israel en ese momento. El rey era Saúl, y Saúl tenía envidia contra él y lo perseguía para matarlo. Y David empezó a huir por el desierto, en la cueva de Adulán estuvo, y no es fácil llevar una vida así. Ahora recordamos, David había sido lo habían ungido recientemente. Y después de la unción uno pensaría que todo le va a salir bien, pero después de la unción este rey lo andaba buscando para matarlo. Y llega un momento en el que Saúl entra a una cueva a hacer, dice la Biblia, literalmente sus necesidades en esa cueva. Y David con sus hombres valientes estaba allí en esa cueva. Saúl no lo sabía. Y sus hombres ven a Saúl allí, cerquita, y le dicen, David, hey, esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Vamos a matarlo. ¿Y sabe qué dijo David? Primera de Samuel 24:6. David dijo, Primera de Samuel 24:6. David dijo, Nueva Traducción Viviente dice, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido
del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. El Señor mismo lo ha elegido. En otra ocasión, David impidió con el mismo argumento que Abisai, su hombre de confianza, matase a Saúl, que dormía tranquilamente. Tuvo varias oportunidades para hacerle daño al hombre que le perseguía, pero David sabía que ese hombre era ungido por Dios. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 9. Primera de Samuel 26, 9. Versión Dios habla hoy. Dice: pero David le contestó: no lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. No lo mates. Ojo, no lo vayas a tocar. David respetaba de tal manera a Saúl como un ungido del Señor, que no perdonó al hombre que lo mató, y eso que Saúl todo el tiempo estaba buscándolo para matarlo. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tuviste temor? Esta resistencia de David en matar a Saúl por ser el ungido del Señor, debemos reconocer, ha sido interpretada por muchos, diría yo, mal interpretada por muchos, como un principio bíblico referente a los pastores y líderes a ser observados en nuestros días en las iglesias cristianas. Para ellos, una vez que los pastores, siervos y apóstoles son ungidos del Señor, no se puede levantar la mano contra ellos. Es decir, no se puede acusarlos, no se puede contradecirlos, no se puede cuestionarlos, no se puede criticarlos, y mucho menos que se mueva cualquier acción contraria a ellos. La unción del Señor para este tipo de personas funcionaría como una especie de protección e inmunidad dada por Dios. Ir en contra de ellos sería ir en contra del propio Dios. Pero, ¿es esto lo que la Biblia enseña? La expresión ungido del Señor, usada en la Biblia, en referencia a los reyes de Israel, se debe al hecho de que los mismos eran oficialmente escogidos y designados por Dios para ocupar el cargo mediante la unción hecha por un juez o un profeta. Es importante aclarar esto porque muchas veces hay personas que se autoproclaman pastores, se autoproclaman profetas, se autoproclaman ungidos del Señor, se autoproclaman apóstoles cuando Dios no los ha escogido. Para la ocasión era derramado el aceite sobre su cabeza para separarlo para el cargo. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, dice la palabra. Primera de Samuel 10:1 dice la Biblia: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo mismo ocurrió con David en Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fue Dios el que le dijo al profeta que fuera a ungir quién sería el reemplazo de Saúl. El ungido es Dios el que lo escoge, no se escoge a sí mismo. La razón por la cual David no quería matar a Saúl
era porque David reconocía que él, incluso de forma indigna, ocupaba un cargo designado por Dios. David no quería ser culpable de matar al que había recibido la unción real. David sabía que detrás de Saúl estaba Dios formando su carácter. No es que se le ocurría a Saúl, era que Dios tenía un propósito con David y tenía que prepararlo y tenía que usar a este hombre, y David lo sabía. Primera de Samuel capítulo 18, verso 10 al 11. Dice la palabra. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, dice, un espíritu malo de parte de ¿quién? De parte de Dios. Ay, Dios trae espíritu. Sí, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y este espíritu malo de parte de Dios, ¿qué hacía en la vida de Saúl? Y dice, y él desvariaba en medio de la casa. Ahí estaba. Dice, David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y mira qué hacía este espíritu que Dios enviaba. Dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl, descubrimos, estaba siendo usado por Dios en ese instante para formar el carácter del que sería el reemplazo del rey Saúl en el reino de Israel. Y muchas veces Dios usa personas y uno dice, pero no me parece que sea un siervo de Dios. No me parece que sea un ungido de Dios. Una persona que anda buscando para matarme y que me quiere clavar a la pared en 2 ocasiones y que me busca todo el tiempo para hacerme daño, ¿puede ser un ungido de Jehová? Sí, era un ungido de Jehová. Pero lo que no se puede ignorar es que este respeto por la vida del rey no impidió a David confrontar a Saúl y acusarlo de injusticia y perversidad en perseguirlo sin causa. Primera de Samuel capítulo 24, verso 15. Dice la palabra: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Nunca lo asesinó, pero sí le decía, Señor, haz algo tú. Yo no lo quiero tocar, porque es ungido tuyo. Es tu autoridad. Así que, por favor, David no lo mataría, pero invocó a Dios como juez contra Saúl ante todo el ejército de Israel y pidió abiertamente a Dios que castigara a Saúl, vengándolo a él mismo. Sí, porque a veces este tema de que somos ungidos de Jehová, no somos seres humanos y también nos equivocamos. Entonces tú no puedes decir nada porque tú eres tratado como rebelde y te pueden expulsar de la iglesia porque le tocaste el manto al ungido de Jehová. ¿Qué es eso? Primera de Samuel 24:12. Primera de Samuel 24:12. Y estamos viendo cosas que no están bien dentro de las iglesias y nadie dice nada. Cuidado, vas a tocar al ungido porque te secas y cae maldición. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no serás contra ti. David también decía a sus aliados que la hora de Saúl estaba por llegar, cuando Dios mismo lo mataría por sus pecados. Primera de Samuel 26:10. Primera de Samuel 26:10. Dice: Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Dios, haz algo para que este hombre ya no me persiga tanto. El Salmo 18 es atribuido a David, quien lo habría compuesto el día en que el Señor lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. No podemos tener plena certeza de la veracidad de este encabezado, pero existe la gran posibilidad de que refleje el exacto momento histórico en que fue compuesto.
Siendo así, lo que vemos es a David componiendo un salmo de gratitud a Dios por haberlo librado del hombre violento, es decir, por haberlo librado de Saúl. Miremos el Salmo 18, capítulo 18, verso 48. Dice la palabra: el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento, refiriéndose a lo que Dios había hecho en favor de su vida. En resumen, David no quería ser el que habría de matar al impío rey Saúl por el hecho de haber sido ungido con aceite por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Esto, sin embargo, no impidió a David enfrentarlo, confrontarlo, invocar el juicio y la venganza de Dios contra él y entregarlo en las manos del Señor para que a su tiempo lo castigara debidamente por sus pecados. Lo que no entiendo es cómo entonces alguien puede tomar la historia de David negándose a matar a Saúl por ser el ungido del Señor como base para este extraño concepto de que no se puede cuestionar, no se puede confrontar, no se puede impugnar, no se puede discrepar e incluso enfrentarse con firmeza a las personas que ocupan posición de autoridad en las iglesias, cuando los mismos se vuelven reprensibles en la doctrina y en la práctica. No me puedes tocar. Soy ungido de Jehová. No hay duda de que nuestros líderes espirituales merecen todo nuestro respeto y confianza y que debemos acatar su autoridad, mientras, por supuesto, estén sumisos a la palabra de Dios, predicando la verdad y caminando de manera digna, honesta y verdadera. Cuando se vuelven reprensibles, deben ser corregidos y deben ser amonestados. Pablo guía a Timoteo de la siguiente manera: en el caso de presbíteros, obispos, pastores que fallan. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19 al 20. Dice la palabra, Primera de Timoteo 5, 19 al 20, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí no está diciendo los ancianos no se pueden tocar. No, está diciendo hazlo, pero con 2 o 3 testigos. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, dice la palabra. La frase que persisten en pecar es una referencia a los presbíteros mencionados en el versículo anterior. Los mismos deben ser reprendidos públicamente. Pero lo que impresiona es la siguiente demostración. Nunca jamás los apóstoles de Jesucristo, los ungidos por el Señor, los escogidos por Él para ser parte de su equipo, jamás apelaron a la inmunidad de la unción cuando fueron acusados, perseguidos y menospreciados por los creyentes. El mejor ejemplo es el del propio apóstol Pablo, ungido por Dios para ser apóstol de los gentiles. ¿Cuántos sufrimientos no pasó a las manos de los creyentes de la iglesia de Corinto? Sus propios hijos en la fe. Solo reproduzco un pasaje de su primera carta a ellos, donde él revela toda la ironía, todo el veneno y toda la maldad y el sarcasmo con que los corintios lo trataban a él, a Pablo. Primera de Corintios 4, del 8 al 13. Dice aquí, Primera de Corintios 4, del 8 al 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, es decir, nosotros les predicamos y ahora se volvieron ricos, ya son bendecidos, tienen la palabra, ya caminan por sí solos, para que nosotros reinásemos también, juntamente con vosotros, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros,
como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Verso 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estos eran los ungidos de Jehová en su tiempo. ¿Por qué no encuentro en esta queja de Pablo la reprensión? ¿Cómo os atrevéis a levantarse contra el ungido del Señor? Los hombres de Dios, los verdaderos ungidos por Él para el trabajo pastoral, no responden a las discordias y críticas y cuestionamientos callando la boca de las ovejas con no me toquen, que soy ungido del Señor, sino con trabajo, con argumentos, con verdad y con sinceridad. No toquéis al ungido del Señor. Es una apelación de quien no tiene argumento ni ejemplo para dar como respuesta. Así que necesitamos cuidarnos mucho de esto. Termino con esto. Quien la palabra de Dios no está recibiendo, al mismo Dios está resistiendo. Por supuesto que somos autoridad impuesta por Dios. ¿Eso qué significa? Que no somos autoridades absolutas. La máxima autoridad es el Señor. Pero por supuesto, cada vez que Dios quiso hacer una gran obra, usó a un hombre. Se requiere tener sensibilidad, amado Dios, para poder discernir quién es quién. Y ese discernimiento lo tuvo Rahab la ramera. Josué había enviado a Jericó a espiar la tierra 2 hombres. Eran espías. ¿A quién se parecían? Yo no sé. Si eran parecidos a locutores de la época, si estaban disfrazados de panaderos. Yo no sé si estaban disfrazados de vendedores ambulantes. Yo no sé si estaban disfrazados de alguien que tenía un negocio. Lo cierto es que las personas veían a unas personas normales. Pero esa sensibilidad espiritual que tú le diste a aquella mujer le dio la capacidad de percibir el aroma de tu gloria. Siendo una mujer del mundo, pudo percibir el aroma de tu gloria en aquellos hombres que habían llegado. Estos no son hombres cualquiera. Estos son enviados de Dios. Y sabes, amado, necesitamos esa misma sensibilidad espiritual para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica su palabra. Te pedimos perdón, amado Dios, porque al igual que nuestros antepasados, que asesinaron a los profetas que tú enviabas para no escuchar el mensaje, muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos menospreciado el mensaje porque no nos parece que la persona que está predicando pueda ser un ungido de Dios. Ayúdanos a tener esa sensibilidad que tuvo, por ejemplo, el ciego Bartimeo. Cuando él pudo percibir que Jesús estaba cerca, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para el ciego Bartimeo, Jesús no era un hombre cualquiera, no era un predicador más, no era Elías, no era Juan el Bautista que había resucitado. Para este ciego, aquel hombre que pasaba y que predicaba el mensaje, era el Hijo de David, el enviado de Dios.
Y hoy, amado, tú usas muchas maneras para hablarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros resistimos el mensaje cuando nos llega al teléfono celular la notificación del mensaje. Algunos hasta bloquean el número de teléfono para que no les llegue. Otros, es que me llena el celular. Es que a mí no me gusta eso, a la gente no le gusta, yo no tengo tiempo para leer esas cosas que usted manda. Otros se enojan, otros critican la predicación, no les parece, empiezan a filosofar y a decir yo lo hubiera predicado de esta o de otra manera. Pero detrás de todo eso que descubrimos hay resistencia al mensaje tuyo. Y por eso la palabra no fructifica en nuestros corazones. Tu llamado hoy es un llamado fuerte a que seamos sensibles a tu voz. Tú puedes usar a cualquier persona, pero se requiere humildad para recibir el mensaje. Hay personas que les da pena, les da vergüenza que los vean conectándose a este programa porque dicen, es que yo soy un líder ungido y si me ven ahí, yo me siento como rebajándome. ¿Qué van a pensar mis discípulos si me ven? Veo a Jairo era principal de la sinagoga y a él no le importaba que los discípulos se burlaran. Él se postró a los pies de Jesús, aquel que todos buscaban para matarle. Y muchas veces el mensaje tú lo traes a través de las redes sociales, usas a tus siervos que prediquen el mensaje. Muchas veces nosotros no recibimos ese mensaje y por eso nuestras vidas siguen iguales y no cambian. Perdónanos, amado Dios. Tú dijiste en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico dijo, envía a alguien para que vaya y les hable a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Tú le dijiste a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Algunos no reciben el mensaje porque no les parece que seamos personas de Dios y lo desprecian, pero Dios ha estado hablando. El Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y es verdad, no es que el profeta no tenga honra, es que la gente de su propia casa no le da honra. Ese que va a venir a hablar ahora, si yo lo conozco, si yo sé quién es mi hermano, si es mi tío, es mi sobrino, ¿yo qué voy a recibir eso? Y menosprecian el mensaje. Pero cuando llegue el tiempo, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensible a tu voz. Tú estás hablando y usas medios, usas personas. De pronto te llega a tu correo un mensaje. Dios hablando. Dios hablando. Gracias, Padre. Te amo con todo mi corazón. Amén. Dele me gusta a nuestra página de Facebook y por favor cuéntele al mundo que hay un espacio donde cada mañana nos sumergimos en el río del Espíritu Santo de Dios, que hay una familia que se llama Verdades Eternas, en donde todos somos edificados por la palabra del Señor. Les abrazo en el amor de Cristo y les deseo un día bendecido en todas las áreas de su vida. No olviden, quien la palabra no está recibiendo, al mismo Dios está resistiendo. Usted no resiste a quien predica, resiste es a quien le envió ese mensaje. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de